Hola, muy buenas tardes para todos. Queremos darles la bienvenida a este streaming de planeación financiera y tributaria con nuestras expertas que hoy nos acompañan. Eliana Barraza, que es gerente de ahorro para el retiro, y también con nosotros está Elizabeth Agudelo, líder de regulación. Esta tarde estamos aquí reunidos para poder contestar las preguntas que todos ustedes nos compartieron. Realmente muchas gracias por enviarnos sus dudas, más que todo, más que opiniones y comentarios, por enviarnos sus dudas, sus preguntas, esas inquietudes que quieren que sean resueltas en este espacio. Las hemos analizado, las hemos conversado acá con el equipo y estamos listas para darles respuestas. Igualmente, pues los invitamos también al finalizar este evento que por favor diligencien la encuesta, así nosotros podremos saber qué estamos haciendo bien, qué les gustó, qué quisieran que mejoremos, y eso pues será una retroalimentación muy importante para todos nosotros. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidas Eliana y Elizabeth. Yo creo que las voy a dejar acá en esta conversación tan amena que vamos a tener, y sobre todo que les va a dar muy buenos indicios y muy buenas guías a nuestros clientes para que sepan cómo optimizar esa planeación. Bienvenidas. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias, Elizabeth, también por acompañarnos en este espacio. Y para todas las personas que están finalizando la tarde con nosotros, esperamos que estos 60 minutos que van a compartir realmente generen mucho valor, que puedan resolver inquietudes y se puedan llevar elementos que les genere interés para su buena planeación financiera y tributaria, por supuesto. Entonces, para dar inicio, permítanme, voy a compartir acá pantalla. Yo creo que ahí estoy compartiendo ya pantalla. Eli, ya, ahí tú puedes ver mi pantalla. Sí, perfecto. Un saludo también. Gracias por la presentación a Jimena. Un saludo para ti, Eliana, y para todos los asistentes. Agradecerles por terminar hoy la tarde con nosotros en compañía de Protección, y que ojalá esta información sea de interés y de agrado para cada uno de ustedes. Así es. Muchas gracias, Eli. Entonces, ¿cuáles son los 3 temas que vamos a abordar en esta tarde? Lo primero, vamos a dar una mirada genérica sobre las decisiones financieras por ciclo de vida. El corazón de esta conversación va a estar alrededor de la actualización normativa para hacer una optimización tributaria. Y por último, vamos a mirar de manera general cuáles son las soluciones individuales e institucionales que habilitan esas buenas decisiones financieras y que pueden llevar a materializar todas las optimizaciones tributarias que ofrecen las diferentes opciones. Quiero abrir este espacio, Eli, y a todos los que nos acompañan con esta frase de Jim Collins. Jim Collins es un pensador, escritor e investigador contemporáneo del mundo empresarial y el mundo financiero, que después de 25 años de hacer muchos análisis y observaciones, llegó a esta conclusión. Dijo: la grandeza de las empresas y las personas no está en función de las circunstancias, es una cuestión de elección consciente y disciplina. Y quiero que esto lo podamos llevar no solamente al mundo empresarial, sino al mundo de las decisiones que como personas naturales nos enfrentemos permanentemente. Sabemos que la diferencia entre una empresa y una persona en medio de circunstancias iguales puede estar atribuida no solamente a las oportunidades o al entorno, sino a las decisiones que tomamos frente a ellos. Es por eso que uno de los principios que hoy les queremos entregar y recordar es la importancia de la planeación y la planeación financiera, que parte, y el primer punto es desde identificar el ciclo de vida o la etapa en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. No es lo mismo y no podemos darle el mismo tratamiento ni pueden ser las mismas decisiones una persona que está formando su familia, una persona que está apenas construyendo su patrimonio y que está empezando a formar sus ahorros, a una persona que ya tiene construido su patrimonio y que ya debe tomar decisiones de inversión. Es por eso que lo más importante es relacionarnos de manera correcta con el gasto, con el ahorro y con la inversión en función del ciclo de vida en el que nos encontramos. Para esto nace la segunda pauta que nos recomienda el autor, y es ser coherentes con ese ciclo de vida en la toma de decisiones. Es fundamental que haya una consistencia. No podemos tener una relación de endeudamiento alto cuando estamos en un momento de consolidación patrimonial, a menos que sean, por supuesto, unos tipos de deudas que fortalezcan el patrimonio, y no podemos, en teoría, asumir niveles de riesgo muy altos cuando estamos en el cierre del ciclo de la vida. Para esta coherencia entre el ciclo de la vida
y para elegir adecuadamente los portafolios de inversión. Tenemos al servicio de ustedes, que al final les contaremos, un modelo de asesoría muy consistente que habilita esa relación. Por último, hay una estrategia que permite y que debemos habilitar para materializar las decisiones que tomemos alrededor de ese ciclo de vida y de ese momento en el que estemos tomando. El éxito de esta estrategia, según Jim Collins, está en la ejecución. Ahí es donde nosotros podemos realmente materializar las buenas elecciones. Y hay una parte que en lo personal toma mucha relevancia, y es la importancia de la liquidez. Elizabeth, yo no sé, y todos los que nos acompañan, cómo la experiencia que tuvimos con la pandemia cuando estábamos tan restringidos, cómo la liquidez realmente se convirtió realmente en un oxígeno, tanto para empresas como para personas. Y es esa liquidez a la que invitamos a cuidar a través de diferentes vehículos de inversión y el ahorro y la buena planeación tributaria, que baja el estrés sin lugar a duda y permiten aprovechar las oportunidades de inversión y de mercado que podamos tener. Y en esa liquidez, Elizabeth y todos, hay una regla muy importante que invitamos a que todos los que nos están escuchando validen si la tienen resuelta, y es garantizar un ahorro que nos permita tener como mínimo resueltos 6 meses de los gastos básicos a los que nos enfrentamos mensualmente. Entonces, esa regla, si en una familia consumen entre todos 10 millones de pesos, por ejemplo, entre gastos, es poder tener como mínimo 60 millones de pesos ahorrados que les permitan enfrentar cualquier adversidad. Y por último, la determinación de seguir con mucho juicio esa estrategia que se definió a partir del ciclo de vida, el perfil de riesgo que cada uno de nosotros podamos tener. Esto de manera general es lo que queremos invitarlos a que nos permitan acercarnos a cada uno de los que están aquí acompañándonos a través de un modelo de asesoría, que nos permitan poder compartir cuáles son las soluciones que tenemos para hacer una muy buena planeación financiera y tributaria. Eli, este es el abrebocas de este espacio. Realmente lo que queremos hoy es también poder enterarnos de cuáles son esos beneficios, cuáles son los atributos que tienen las soluciones de pensión voluntaria vigentes para este año fiscal. Entonces, Eli, adelante. Gracias, Eliana. Y gracias por tu reflexión inicial, que la conectamos con el tema tributario, porque el tema tributario no es ajeno a las finanzas personales. Y es cómo logro, desde los beneficios que la misma ley me permite obtener, poder optimizar o poder conocer primero qué beneficios tengo, y a partir de conocer esos beneficios poderlos poner en práctica, que me permiten disminuir también quizás un impuesto a cargo, y por otro lado pues me impacta esas finanzas personales. Entonces mira cómo se unen estos dos temas alrededor de esta conversación. Quisiera iniciar contándoles que el 2021 tuvimos una reforma tributaria después de un intento de un proyecto de reforma tributaria que generó mucho ruido en el país. Vimos cómo fue retirado y posteriormente se presenta otro proyecto de reforma, más desde un efecto de ley con un sentido de inversión social, es decir, del gobierno querer mantener unos beneficios y unos determinados subsidios que se vinieron o que se generaron a raíz de todo el tema de la pandemia. Subsidios alrededor de la nómina, de la empleabilidad de los jóvenes, entre otros subsidios que se generaron pues con ocasión a la pandemia del COVID-19. Esa ley de inversión social es importante rescatar que no tuvo un impacto en materia de impuesto de renta de las personas naturales. De hecho, tenemos que indicar que parte del esfuerzo en esa ley de inversión social, en lo que respecta al tema tributario, pues fue a cargo de las empresas. Las empresas venían teniendo una disminución gradual de su tarifa de impuesto de renta e incluso aumentaron su tarifa, y vimos cómo el año pasado, por ejemplo, estaban en una tarifa de impuesto de renta del 31% y pasaron este año a tener una tarifa del 35%. Es decir, el esfuerzo que se dio vía esa reforma tributaria o ley de inversión social tocó más a las empresas desde los incrementos de la tarifa de impuesto de renta y la posibilidad de que no se tomaran la deducción del 100% de unos impuestos como son el tema
de los impuestos pagados de industria y comercio. Esto para decirles que no hubo un impacto como tal de reforma tributaria durante el 2021 para las personas naturales. Solo se genera un tema que ya conocemos y que es reiterativo de las reformas tributarias anteriores, que es un tema de impuesto de normalización, que está más asociados con la omisión de activos o el saneamiento de ciertos activos o de pasivos inexistentes. Pero si vemos la generalidad de las personas naturales, vamos a seguir, digamos, quienes tengamos la obligación de ser declarantes del impuesto de renta, seguiremos con las mismas reglas que veníamos de años anteriores. Esto nos lleva también, pues, a concluir que para todo el año 2022 tendremos los mismos beneficios tributarios que ya conocemos y que se mantienen en los fondos de pensiones y de cesantías. Entonces, para recordar un poco, y acá viene la primera recomendación, y digamos que el primer consejo que siempre debemos dar alrededor de quien declara impuesto de renta, y es, debemos pasar de esa cultura de solo recordar cuándo tenemos que pagar impuesto de renta, cuando nos llama el contador a decirnos, ya tengo su declaración de renta lista, tiene que pagar tanta plata. No, deberíamos cambiar un poquito ya esa cultura y poder hacer una planeación de lo que va a ser nuestro impuesto de renta, porque recordemos que cuando yo ya presento la declaración, ahí no hay nada que hacer, ya eso es una situación consolidada, ya eso ya está definido y finalmente yo estoy presentando mi declaración de renta con un año con posterioridad, es decir, mi impuesto o mi planeación del 2022, lo que va a ser del 2022, solo lo voy a presentar hasta el 2023. Entonces, aquí el primer mensaje muy alineado con esas finanzas personales es podamos tener una proyección de lo que va a ser mi impuesto de renta o mi nivel de ingresos, mis posibles optimizaciones durante el periodo 2022. Algunos afiliados, algunos clientes y algunas personas incluso sí tienen esa costumbre, inclusive de irlo haciendo muy organizadamente durante todo el año. Hay quienes los dejan para el final de año, pero sí buscan tener un poco esa planeación. Entonces, esa invitación sigue súper vigente porque a partir de allí me evito tener sorpresas y me evito también tener que asumir unos flujos de caja grandes al momento en que mi contador me diga, tenés que pagar tanto de impuesto de renta, sino que ya lo vengo proyectando, incluso puedo hacer un ahorro como objetivo que sea el pago de esos impuestos, para también ir mirando esa obligación como no algo que me coja de manera sorpresiva. Ok, de allí, Eli. sí. Eli, de acuerdo, allí, entonces hasta ahora, sí. ay, perdóname, perdóname. Tranquila. Quería parafrasear entonces lo que hasta este momento nos recomiendas. Es, primero, nos da la claridad de que se mantienen vigentes todos los beneficios tributarios de los fondos de pensiones voluntarias y que nos estás invitando claramente, muy a propósito de este inicio de año, empezando este mes de febrero, poder proyectar cuáles van a ser las fuentes de ingresos, cuáles son los ingresos que voy a tener y en función de ello empezar a hacer los ahorros que me permitan beneficiarme tributariamente. Ya vamos a desagregar un poco más en qué consiste esto, ¿cierto? Así es, así es. Y ya para introducirme en los temas de los fondos de pensiones y cesantías, también quiero contarles que, digamos que el hito más relevante en materia de impuesto de renta de personas naturales fue la reforma tributaria que tuvimos en el 2016. La ley 1819 tuvo unos cambios fundamentales en las personas naturales, porque nos implicó un cambio en el sistema de depuración de la renta, pasando a un sistema cedular, empezamos a hablar de fuentes de ingreso, comenzamos a tener unos límites globales alrededor de las deducciones y rentas exentas, empezamos posteriormente a hablar de una cédula única o general que agrupaba unas fuentes de ingreso como son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, y esto también nos ha llevado a mirar cómo optimizar, y acá va el segundo consejo para quienes son
sujetos declarantes del impuesto de renta y tienen como fuentes de ingreso rentas de trabajo, temas de prestaciones de servicio, comisiones, honorarios, rentas de capital como son arrendamientos, rendimientos financieros, intereses y rentas no laborales como pueden ser actividades de comercio, el caso por ejemplo de los notarios, y otras actividades que no queden expresamente dentro de las otras fuentes de ingreso que se agrupan en una única cédula general. El segundo consejo es, debemos optimizar por lo menos ese 40% de deducciones y rentas exentas que nos permite la norma y que tiene también unos topes en VT. Es sorprendente cómo a veces nos encontramos declaraciones de renta en donde las personas quizás por desconocimiento, Eli, no realizan esa optimización de deducciones y rentas exentas, que para el ejemplo de rentas de trabajo puede ser muy fácil porque tienes el 25% de la renta exenta laboral, de pronto tienes algunos dependientes si tienes hijos, tienes medicina prepagada, en el caso de los jóvenes de pronto quizás no hay hijos, pero sí puede haber un tema de que están interesados en comprar su primera vivienda y tengan intereses de créditos de vivienda o vengan realizando ahorros a fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC y puedan tener la manera de agrupar ese 40%. Entonces, hacia allá va ese segundo consejo y es necesariamente hay que lograr optimizar ese 40% dentro de mi depuración de renta, porque si no optimizo ni siquiera ese 40%, estoy pagando sobre una base superior que incluso la misma norma me está permitiendo que me pueda tomar ese 40%, es decir, se presume que las personas deberíamos tomarnos ese 40%, porque incluso me pone límite. Quien tenga un mayor nivel de deducciones y de rentas exentas, pues así lo tenga, deberá limitarlo a ese 40%. Entonces, Eli, dale, háblame. Sí, eso que estás diciendo, Eli, es muy potente, parece muy obvio, pero es muy común encontrar clientes que no tienen esa optimización. Y cuando se dan cuenta es demasiado tarde, pues, o ya cerramos el año fiscal y no hay nada que hacer porque ya nos tomaron la foto del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, aquí la gran recomendación es calcular ese aporte que nosotros denominamos el aporte óptimo. ¿Por qué? Si no tengo un crédito de vivienda, pues no me lo puedo inventar. Si no tengo dependientes, tampoco nos podemos inventar pues los dependientes, ¿cierto? Si tengo o no tengo la medicina prepagada. Es decir, que el único renglón que tenemos de margen de maniobra para optimizar ese 40% es el ahorro. Y es desde ahí donde tenemos que anticiparnos y hacer una muy buena planeación. Y asociado con el concepto y la decisión de poder hacer una muy buena planeación financiera que a su vez me genere unos beneficios tributarios. Así es, Eli. Y volviendo entonces al tema de cuáles son los beneficios, quizás para algunos clientes, porque tenemos clientes súper fieles que nos acompañan a estos eventos, que son clientes nuestros hace muchos años, puede ser un tema ya conocido, pero también tenemos gente nueva o gente que no tiene muy fresco cuáles son esos beneficios de los fondos de pensiones voluntarias. Entonces, recordar un poco cuáles son. Empezando por el tema del aporte, que es un poco lo que estamos viendo acá, y es poder dentro de esa depuración de renta, poder realizar aportes a pensiones voluntarias con esa calidad de rentas exentas. Si bien algunos dirán, eso ya se ha limitado mucho, pues todavía existe ese margen. Lo importante es que ese óptimo yo lo esté cubriendo. Otro tema relevante dentro de los fondos de pensiones voluntarias también es la connotación del retiro. Recordemos que yo puedo retirar para vivienda, para abonar a mis créditos hipotecarios o leasing, por la permanencia del ahorro durante 10 años o por el cumplimiento de requisitos de pensión o ya por tener la calidad de pensionado, puedo retirar sin la práctica de la retención contingente y el rendimiento no tendrá tampoco retención en la fuente y el rendimiento no se encuentra grabado para efectos de la declaración de renta. Eso también es un beneficio muy importante porque cuando nos vamos al mercado de empleado, recordemos que los rendimientos son grabados
Y acá, si yo cumplo alguna de esas características, ese rendimiento, la misma norma me está diciendo o me está premiando porque ese capital cumplió alguna de esas condiciones. También es importante señalar que los rendimientos financieros en los fondos de pensiones voluntarias solo serán ingresos en el momento en que efectivamente se realicen retiros. Y eso también tiene una gran relevancia y diferenciación frente al mercado. Tenemos otros productos en el mercado. Para ponerles un ejemplo, el caso de los CDTs. Los CDTs, desde el inicio sabemos cuál va a ser la rentabilidad, el plazo de esa inversión o de ese ahorro a un término fijo y por tanto, pues conozco cuál va a ser la rentabilidad durante ese término de esa inversión. En el caso de los fondos de pensiones voluntarias, bajo la mecánica de los fondos que deben invertirse de acuerdo a un perfil de inversión y tienen unas unidades de valor que se van a ir valorando diariamente, pues no podemos hablar de un rendimiento financiero, porque solo hablamos de rendimiento cuando yo puedo tener la certeza real de qué es lo que efectivamente me estoy ganando, cuál fue realmente esa disposición efectiva de un rendimiento. Entonces, ese rendimiento solo se va a generar cuando exista un retiro. Mientras tanto, pueden existir valorizaciones o desvalorizaciones en el fondo. Y esto es importante porque también nos lleva a pensar en aquellos ahorros de largo plazo. Quien ahorra a largo plazo, pues no tiene que estar pensando en el tema del rendimiento financiero, porque no debe ser un elemento a incluir dentro de su declaración de renta. Y este es otro de los temas que tenemos que tener presentes. Si yo no realizo retiro, no tengo por qué estar incluyendo dentro de mi declaración de renta conceptos como valorizaciones, como ingresos en la declaración, porque la valorización es un concepto que nos permite saber que ese fondo se está valorizando, pero no es un valor real, es un valor informativo, pero el valor real de la certeza de ese ingreso adicional por el ahorro o de esos aportes es el rendimiento financiero. También, pues recordarles que los fondos de pensiones voluntarias están exentos de prácticas de gravamen a los movimientos financieros o del 4 por 1000 y en esta medida pues los retiros que se realicen a los afiliados alrededor de estos fondos de pensiones, pasemos al anterior todavía, sí, a los fondos de pensiones aún pues no van a estar grabados. Finalmente también tenemos el tema de aportes voluntarios en la obligatoria para quienes aún son afiliados y se encuentran dentro de los fondos privados ya en el fondo obligatorio, es decir, dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, pues existió un cambio a raíz de esa ley 1819 que les comentaba del 2016, donde estos aportes cambian de connotación a ingresos no constitutivos de renta y permiten que pueda hacerse un ahorro adicional y de manera separada a ese 40% y a esas 5.040. Es decir, que por un lado tengo las deducciones y las rentas exentas, pero de manera separada también tengo las opciones de los ingresos no constitutivos, que dentro de esos ingresos no constitutivos estarán pues los aportes voluntarios en la obligatoria para esas personas que estén dentro de los últimos 10 años a pensión o tengan la firmeza de quedarse dentro de un fondo privado y poder hacer cotizaciones adicionales o voluntarias al mejoramiento de su pensión obligatoria. Eso es muy importante porque sí tiene una finalidad muy precisa, que es el mejoramiento o esa posibilidad de una pensión anticipada. Quiero, Eli, para que vamos un poquito conversando y también premiando un poco a esas personas que nos dedicaron un minuto de su tiempo para hacernos preguntas, poder ir contestando algunas de las preguntas que recibimos. Entonces, mira, nos preguntaron, por ejemplo, cómo saber si una persona debe declarar. Entonces, esta persona que nos pregunta, debes tener presente que cada año debemos mirar los topes mínimos para ser declarantes del impuesto de renta.
Esos topes están en función del patrimonio, de los ingresos, de los depósitos y consignaciones y de los movimientos con tarjetas débitos o crédito. En el caso del patrimonio, también tenemos que tener en cuenta que estos topes se van actualizando anualmente de acuerdo a las VT. Para el año 2022, la VT es de 38.004 pesos y entonces tendremos un patrimonio para efectos de determinar si somos declarantes de 171 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Si una persona ya tiene una casa o un apartamento que bajo su avalúo catastral o incluso su valor comercial o costo fiscal es igual o superior a estos 171 millones, ya tiene esa obligación de ser declarante. Y acá si la haya pagado o no pagado, así tenga deuda. Acá va el segundo componente y es, a veces también nos encontramos con personas que omiten o creen que no tienen la obligación de declarar y se dan cuenta, quizás tarde, de que sí la tenían, y es mejor así sea pagar esa sanción de extemporaneidad, pero presentar esa declaración. Presentar la declaración de renta no siempre significa pagar impuestos. Pueden haber saldos a favor, puedo con mis retenciones en la fuente, que son un anticipo del impuesto, compensar parte de ese impuesto a cargo. En ocasiones también me genera saldo a pagar, pero el tema es que el hecho de presentar la declaración no necesariamente me implica pago. Y si es por temas de ingresos, depósitos o movimientos bancarios, tendremos un tope para el 2022 de 53.206.000 pesos. Entonces, mira que cada vez yo creo que vamos más personas estando en esa lista de ser declarantes y ya posteriormente mirar si somos contribuyentes de ese impuesto de renta. También me preguntaban o nos preguntaban cómo ser organizado para declarar. ¿Cómo puedo considerar los impuestos a pagar? Y eso va muy relacionado con lo primero que decíamos, y es cómo anticiparme al momento de la declaración del impuesto de renta. En el caso de protección, a través de nuestros asesores, tenemos un simulador o una herramienta muy interesante que permite que en medio de una conversación podamos ir incluyendo unos datos y esta herramienta me simula un poco cómo podría ser esa proyección de renta. Para quienes quieran tener ese espacio, pueden contactarnos para que puedan tener como esa conversación. Para quienes quieran hacerlo, también podemos hacer un Excel o usar ciertas herramientas que me permitan identificar cuáles son mis ingresos estimados en el año como ingresos brutos, cuáles son esas deducciones que posteriormente me voy a tomar dentro de esa depuración. Por ejemplo, las cotizaciones al sistema de la seguridad social, cuánto pago a salud, cuánto pago a pensión. Posteriormente, si soy independiente, qué costos y gastos tengo, que efectivamente tengan relación de causalidad con mi actividad económica y que pueda también estar debidamente soportados. Recordemos que ahorita con todo el tema de la bancarización, facturación electrónica, pues debemos ser muy consistentes con esos costos y gastos para evitar que sean improcedentes. También podemos revisar cómo puedo mirar cuál va a ser mi óptimo de ese 40% si estoy en una cédula general. Y es de esa manera como me puedo organizar y planear para saber si debo hacer ahorros, si esos ahorros los voy a hacer de manera periódica, o si esos ahorros los voy a hacer en determinados meses del año donde tengo un mayor flujo de caja, o cómo me organizo para realmente cumplir con ese óptimo y por lo menos pagar lo justo dentro de mi impuesto de renta. De allí es importante y pasamos, Eli, porfa, si me ayudas con la siguiente diapositiva, quiero enlazar esta pregunta con esta novedad normativa y es a finales del año pasado conocimos una sentencia del Consejo de Estado con el número de expediente 24047, donde recordemos que en esa ley 18 y 19 que se establece que vamos a tener un límite de deducciones y rentas exentas, posteriormente sale un decreto reglamentario
que pues lo que buscó fue mensualizar ese tope de deducciones y rentas exentas, porque como tenemos ese tope anual del 40% y las 5.040 OETs, pues el decreto reglamentario lo que hizo fue decir, ah, bueno, esas 5.040 VTs equivalen a 420 VTs mensuales, es decir, la dividió por los 12 meses del año. Y eso que generó para efectos de la depuración de la retención en la fuente de los empleados, pues que si en un mes tú recibías una bonificación por antigüedad, recibías una prima extralegal, unas vacaciones extralegales o un bono por desempeño, pues estaba limitada tu depuración de retención en la fuente. Cuando estabas haciendo la depuración, estaba limitada a esas 420 VT mensuales. Entonces, esto me implica que yo necesariamente tenga que hacer el mismo óptimo o el mismo ahorro durante los 12 meses del año. Entonces, a través de esta sentencia, lo que dice acá el Consejo de Estado, la Corte, es, venga, acá hubo una extralimitación del decreto reglamentario, porque la norma me está hablando de 5.040 VTs anuales. Eso significa que al eliminar esas 420 VT, si en marzo un empleado tiene una bonificación y quiere garantizar su óptimo en el mes de marzo, lo puede hacer. Si en el mes de junio tengo una prima y tengo adicional mi prima extralegal, puedo optimizar mi óptimo en ahorro, ya sea en fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC, lo puedo hacer en ese único mes. Es decir, no voy a estar limitada a los 12 meses del año, sino que de acuerdo también a mi flujo de caja, podré hacer aportes o contribuciones mayores en unos meses y en otros no. Entonces, esto pues es interesante para efectos de la planeación del flujo de caja, si bien para efectos de la declaración de renta seguimos con el mismo parámetro. No puedo sobrepasar mi 40% de ingresos netos en deducciones y rentas exentas sin exceder esas 5.040 VTs. Otra de las preguntas, Eli, que nos hacen acá y que creo que esta ya la contestamos un poco es: los aportes a pensión voluntaria siguen generando beneficio tributario, el porcentaje cambia con respecto al 2020, entonces la pregunta es decirle, sí, sigue generando una renta exenta, puedes usarlo dentro de la optimización de ese 40%, dentro del abanico de opciones que la persona tiene de deducciones y rentas exentas, y el monto cambia porque se actualiza de acuerdo a la VT, y para efectos del 2022 tendremos la posibilidad de un 30% sin exceder esas 3.800 VT, que equivalen a 144.415.000 pesos. Y en el caso de las 5.040, pues no podemos pasarnos de un tope de 191.540.000. Sí. Eli, si me permites, me disculpas, quiero hacer como un alto en el camino, como con 3 recomendaciones muy importantes que nos has hecho hasta el momento. La primera es que cada uno de nosotros identifiquemos si somos o no somos declarantes de renta. Ser declarante no significa ser contribuyente, pero sí cumplir con esta obligación. Tarea número 1. Tarea número 2, que cada uno analicemos si estamos optimizando ese 40% del límite global y que lo hagamos de manera temprana para llenar ese 40% con el único renglón que tenemos como margen de maniobra, que es el ahorro a fondos de pensión voluntaria o cuentas OAFC. Y la tercera tarea que nos dejaste es analizar dónde tengo mis inversiones y si la forma como las estoy administrando me genera unos ingresos por rendimientos financieros o no, entendiendo que en los fondos de pensión voluntaria la forma como valorizamos estas inversiones no vienen, mientras que estoy en la etapa de acumulación, no me va a alimentar esa cédula de rentas de capital, por lo tanto no tengo que llevarlas a mi declaración de renta como un ingreso. Entonces, hasta ahora esos son como los tips súper importantes que nos has mencionado, con uno adicional, y es que aquellas personas que están en los últimos 10 años en un fondo de pensión voluntaria, obligatoria, privada, pueden llevar a hacer aportes voluntarios dentro de la obligatoria para maximizar el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, esto, con todo el nivel de detalle que merece,
lo podemos desarrollar a través de asesorías personalizadas que ponemos a disposición de todos los que nos acompañan en este espacio, haciendo simulaciones, pudiendo proyectar cómo serían los impactos en el impuesto de renta y, por supuesto, la clave es que ese impuesto de renta al final se hable con la retención en la fuente, como ese pago anticipado que realizamos los que somos asalariados o tenemos alguna actividad que nos genere la retención en la fuente. Así es, muy bien. Mejor resumen imposible. Mil gracias por ese cierre, por ir haciendo pues también esas conclusiones claves dentro de esta conversación. También nos preguntan acerca, a otra persona muy en línea con lo que hablamos, nos pregunta ¿cuánto es el porcentaje que deberían retener? Desconociendo la actividad de esta persona, pues porque hay diferentes porcentajes de retención en la fuente de acuerdo a la actividad económica, pero asumamos que es un asalariado. Si es una persona bajo contrato de trabajo, recordemos que hay dos procedimientos, el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Si la persona ya lleva varios tiempo en esa compañía, resulta muy importante los meses de junio y diciembre, porque en esos meses van a realizarle el recálculo del porcentaje de la retención. ¿Cómo puede saber cuánto le están reteniendo? Pues si es empleado, en la colilla de pago normalmente está el porcentaje de retención que nos descuentan de manera quincenal o mensual de nuestro pago salarial. También ella puede revisar, bueno, si mi retención está muy alta o estoy generando saldos a favor en exceso en mis declaraciones de renta, ¿a qué se debe? Entonces puede ser que le falte optimizar más ese 40%, no estás entregando los certificados al empleador a tiempo de intereses de vivienda, si tienes medicina prepagada, si tienes dependientes o no estás realizando las deducciones vía nómina a ese ahorro de pensión voluntaria. Entonces, eso es relevante para poder saber si mi retención está siendo óptima y está siendo consecuente un poco con esa, lo que va a ser probablemente mi impuesto a cargo. Entonces ahí pues para dejar la inquietud de hacer la verificación de esas colillas de pago. También nos preguntan, y acá vamos a cambiar un poquito de tema, nos empiezan a preguntar cómo estamos en época electoral, en un año en donde tenemos elecciones de Congreso, tenemos elecciones presidenciales, algunas personas empiezan a hablar sobre las inversiones en el exterior. Entonces me preguntaban un poco cuál es la mejor forma de invertir en moneda extranjera. Quizás no voy a responder esa pregunta, ¿cuál es? Porque habrá que mirar, cada persona tiene muchas particularidades y ahí es importante, y Eli lo sabe, más que yo, digamos, todo el tema del perfilamiento del cliente, la importancia de tener un perfil adecuado desde mis inversiones, que puedo asumir dentro de mis riesgos y qué riesgos no me puedo dar el lujo de asumir, porque no es mi perfil de acuerdo al plazo, de acuerdo a mis flujos de ingreso y de acuerdo pues a diferentes circunstancias, de acuerdo al objetivo de ese ahorro, de esa inversión. ¿Qué sí es importante o dónde quiero enfocar esta pregunta? La quiero enfocar, Eli, desde el tema tributario, y es, hacer inversiones en el exterior no es tan mal. De hecho, es parte de la diversificación de los portafolios de las inversiones. Puede invertir en el exterior, incluso desde los fondos de pensiones voluntarias. Ahí la primera conclusión. Y es a través de los fondos de pensiones voluntarias podemos invertir en inversiones que no necesariamente están en Colombia. ¿Y cómo se hace? A través de unos portafolios de inversión que pueden estar invertidos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en dólares, en otros componentes que no estén atados necesariamente a acciones de Colombia o a renta fija en Colombia. El otro componente ya desde lo tributario es cuando tengamos una inversión directa en el exterior, tenemos que tener muy en cuenta varios temas, porque a veces siento que se vuelven situaciones emocionales del momento. Entonces, estamos en época electoral, tengo que invertir afuera. No, pero espérate un momentico. ¿Cuál es tu finalidad? ¿Para qué quieres esos recursos? ¿Cuándo esperas retornarlos? ¿Qué proyecciones desde el impuesto estás haciendo? Entonces, lo primero, ¿eres residente fiscal en Colombia?
si soy residente fiscal en Colombia, debo tributar o tener mi declaración de renta de fuente mundial. ¿Qué significa eso? Que mi patrimonio incluye lo de Colombia y el resto del mundo, y mis activos en Colombia y el resto del mundo. Bajo ese entendido, entonces tengo que saber que a pesar de que yo tenga una inversión en Estados Unidos, en Suiza, en Panamá, en Europa, pues eso hace parte de activos en el exterior que seguirán conformando mi patrimonio mientras sea residente fiscal. Y de allí, pues pueden hacer otra obligación de carácter informativo, como es todo el tema de activos en el exterior. Vienen unos temas también cambiarios, que es importante esos formatos ante el Banco de la República, cuando realizo giros al exterior y cuando retorno la plata del exterior. Y también importante conocer cuáles son los impactos de generar esa inversión afuera. Esa inversión afuera me genera que tenga que pagar algún impuesto en el exterior, genera algún tipo de obligación allá. ¿Qué pasaría si llego a fallecer? ¿Cuál es la ley en materia de sucesiones o de gananciales en ese país donde estoy teniendo la inversión? Entonces ahí la invitación, más a decir concretamente cuál es la inversión ideal o mejor, es tener todos estos temas dentro del análisis previo a realizar ese tipo de inversión. Y esto lo conecto con otra pregunta que nos hacían y que resolvemos acá, y es, ¿se declaran las cuentas en el exterior? Y la respuesta es claramente que sí. Si eres residente fiscal en Colombia, tienes la obligación de presentar tu declaración de renta en Colombia. Esa cuenta en el exterior hará parte de tu patrimonio, y si hay rendimientos financieros harán parte de tus ingresos, y dependiendo pues de los montos tendrás el tema del formato adicional de activos en el exterior. Entonces, Eli, bueno, ahí ya tuvimos con la primera ronda de preguntas. Varias preguntas importantes, sí. Es importante considerar el contexto pues, de esa pregunta que nos compartía Eli, y es en el entorno en el que estamos, entender que dentro de la opción de portafolios que administramos en protección, existe la liquidez, porque aquellos recursos, digamos, el máximo tiempo que tenemos para entregar los recursos a un cliente es de T+3, es decir, el tercer día hábil de una solicitud de retiro. Esto es importante porque realmente, independiente de los portafolios que nuestro cliente elija por su ciclo de vida y por su perfil de riesgo, podemos atender necesidades de liquidez que se puedan presentar en cualquier momento. De tal manera que si somos consistentes con el mensaje inicial y esas recomendaciones que nos hace Colin sobre la importancia de la liquidez para aprovechar oportunidades, para tener un oxígeno en diferentes momentos de incertidumbre, protección es un vehículo que responde muy bien a esa necesidad, ya sean en títulos de renta fija, de renta variable nacional o internacional. No sé, Eli, si tienes alguna otra pregunta que nos quieras compartir para al respecto. Tributar y pasar a ese tercer bloque final, porque mira que el tiempo se va rapidísimo y yo me emociono con estos temas, entonces pues podemos acá quedarnos conversando muchísimo, pero pues como para concluir un poco este segmento, es decirles, tenemos todo un 2022, independientemente de la incertidumbre que pueda generarnos el tema de las elecciones del Congreso o el tema presidencial, tenemos todo un 2022 para hacer planeación de nuestro impuesto de renta, con las normas que hoy ya están, porque eso no me está cambiando. De hecho, si fuera a cambiar, implica una nueva reforma tributaria que solo operaría a partir del 2023. Entonces, sé que por ahora puedo planear este 2022 con las normas actuales. Ahora, frente a un 2023, seguramente este va a ser un año en donde volveremos a tener conversaciones alrededor de los temas tributarios, porque sí soy de las que considero que probablemente en un segundo semestre volvamos a tener este tipo de conversaciones, debido a que la reforma tributaria que tuvimos el año pasado no fue una reforma tributaria realmente con fines de recaudo para disminuir la deuda externa,
para disminuir un poquito las deudas del gobierno y por tanto, probablemente con la entrada de un nuevo presidente, un análisis del presupuesto nos implique otra vez tener una conversación acerca de una nueva reforma tributaria, donde seguramente volverán a estar las personas naturales dentro de esta conversación, como incluso lo escuchamos en las últimas semanas con las recomendaciones de la OCDE. Entonces, para finalizar este tema del IVA, tenemos la posibilidad de hacer planeación con las normas que tenemos ya vigentes alrededor de este 2022. Esa es la invitación, a no dejarnos coger el día, a adelantarnos y anticiparnos, porque anticiparnos es la mejor manera también de tener unas finanzas personales sanas. Totalmente. Entonces, por un lado, reviso mis impuestos, cumplo, pero cumplo en la justa medida y lo enlazo con el tema de esas finanzas personales. De acuerdo. Eli, un par de preguntas adicionales antes de pasar al tercer bloque. Nos pregunta, ¿se puede retirar de la pensión voluntaria para arreglos en vivienda como reparaciones locativas o mejoras de vivienda? Es una pregunta que me parece interesante y muy oportuna porque se nos pueden confundir algunos conceptos. Entonces, Listo. en pensión, bueno, adelante, Eli, dale. Para hacer la diferenciación entre pensión voluntaria y cesantías, que de pronto puede haber una confusión. Exacto, como estamos en el mes de las cesantías, las personas de pronto están todavía pensando en tema de cesantías. Las cesantías tienen la posibilidad de retirar los recursos para compra de vivienda, compra de un lote para construir, remodelar. Esas son las cesantías. En el caso de las pensiones voluntarias, las pensiones nos permiten es compra de vivienda, pero con un componente importante. Si bien no nos permiten reparaciones, remodelaciones, sí me permite que pueda llegar a comprar más de una vivienda. Es decir, no es para vivienda de habitación. Entonces, en la medida en que yo sea propietario de esa vivienda, ya sea en el 100% de ese porcentaje o en un 10%, puedo hacer retiros de acuerdo a ese porcentaje con mi beneficio tributario. Entonces, acá también contarles que para aquellas personas que les gusta invertir en lo inmobiliario o a veces van diciendo quiero comprar vivienda, quiero cambiar de vivienda, pues los recursos del Fondo de Pensiones Voluntarias son también un vehículo para hacer esos ahorros de vivienda o para posteriormente pagar ese proyecto al momento de la finalización cuando ya me lo están entregando. Puedo terminar de pagar ese 70% restante de ese proyecto de vivienda con los recursos que ahorre a través del Fondo de Pensiones Voluntarias. Perfecto, Eli. Eli, hay unas preguntas muy interesantes. Yo no sé si el tiempo nos va a dar. Voy a compartirte algunas, Eli, que por acá me están llegando. Entonces, esta pues, tratemos de la generalidad porque sé que es un tema bien profundo y es sobre la devolución de saldos. Entonces, desde la generalidad, cuando se presentan devoluciones de saldos, si esto es un ingreso para declarar y si se puede llevar para algo como renta exenta al fondo de pensión voluntaria. Entonces, acá también hay una mezcla de dos conceptos interesantes. Súper interesante, súper interesante. Y para que todas las personas estén en el contexto de esa pregunta, cuando esta persona nos pregunta sobre una devolución de saldos, es esa persona que no tuvo derecho a una pensión mínima, ni siquiera mínima de vejez. Es decir, esta persona no se alcanzó a pensionar. Y sea que esté en Colpensiones, o sea que esté en un fondo privado, en Colpensiones es una indemnización sustitutiva y en un fondo privado es una devolución de saldo. Es decir, esa persona no se logró pensionar. El artículo 206 del Estatuto Tributario contempla que las mesadas pensionales son exentas hasta 1.000 UETs mensuales, que esos son 38 millones de pesos, es decir, es una suma muy alta para efectos de las pensiones que tenemos en este país. Pero a renglón seguido establece que las devoluciones y las indemnizaciones de saldos también serán exentas y debo multiplicarla por el número que espero proyectar que ese valor me alcance. Entonces, si ni siquiera alcanzó una pensión del mínimo, pues ese saldo que le están entregando le tiene que terminar, entre comillas, de mantener o de asegurar para el resto de la vida. Es decir,
buscar que esos recursos se puedan llegar a mantener. Por tanto, las devoluciones de saldos también son exentas. Entonces, se deben incluir dentro de la declaración de renta, claro. Si incluso pasan los topes mínimos para ser declarantes, debes presentar la declaración, pero la debes incluir dentro de la cédula de pensiones como una devolución de saldos. Y esa devolución, a su vez, tomármela como renta exenta. Tomármela de manera completa como renta exenta. Ahora, con esos recursos puedo ahorrarlos, pero ya no como un efecto de beneficio, porque mira que el beneficio ya lo estás teniendo en la renta. Llevo a la cédula de pensiones y me lo tomo completamente como renta exenta. Llevarlo a un fondo de pensiones voluntarias es más pensado en cómo lograr garantizar que esos recursos no me los vaya a gastar todos, no vaya a ser una mala inversión, no me entre la necesidad de consumo y me termine consumiendo ese capital que realmente me debe cubrir esa etapa pensional. Entonces, puedes hacerlo como una medida para buscar que gran parte o parte de esos recursos puedan mantenerse ahorrados y poderse ir retirando de una manera periódica para esas necesidades básicas de ya esa etapa de retiro o esas necesidades básicas de la persona. Flujo de caja. Eli, tenemos más de 20 preguntas, nos quedan 8 minutos. Yo les quisiera invitar a los que nos están escuchando haciendo estas preguntas que nos dejen su correo, sus datos para contactarlos y prestarles una asesoría personalizada, porque hay unas preguntas muy interesantes y además casos muy particulares. Esto, ¿qué nos deja saber, Eli? Primero, hay una clara necesidad de acompañamiento en la planeación financiera y tributaria. Y para eso estamos en Protección, para eso hay una estructura dispuesta a prestarles esta información, este acompañamiento donde puedan resolver dudas, casos personales y diferenciar, aquí hacían muchas preguntas, quiero diferenciar entre rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta. Entonces, aquí tenemos que entrar a volver a mirar las fuentes de ingresos de las personas y el cómo. Entonces, yo, para ir cerrando este tema, quisiera invitarles, en principio, que nos dejen sus datos de contacto para poder darles esta asesoría. Cada vez que alguien reciba una invitación por parte de un asesor de protección, si están vinculados a una empresa o si tienen asesores asignados y los contacten, atiendan esta invitación porque hay una riqueza inmensa por entregarles de novedades, de soluciones que les permitan no solamente resolver las inquietudes, sino hacer una optimización. Y con esto me quiero ir para el último punto, Eli, y es cuáles son esas soluciones, porque dentro de las preguntas decían, ¿y cómo? Pues, ¿y esto cómo se materializa? Entonces, hay dos tipos de soluciones para hacer la optimización. Entonces, si bien empezamos este espacio hablando de la planeación financiera con propósito según mi ciclo de vida, mi perfil de riesgo, la coherencia, la importancia de la liquidez, la determinación para materializar y ejecutar la estrategia que defina, ¿cómo hacemos eso y beneficiarnos de todos estos temas tributarios que Elizabeth nos acaba de explicar? Entonces hay una serie de soluciones individuales, unas que pueden ser muy sencillas dependiendo si yo soy un ahorrador que por primera vez me estoy acercando al mundo del ahorro y de las inversiones, soluciones básicas en cuanto a los portafolios, en cuanto a la diversificación que pueda llegar a tener, como por ejemplo una solución que se llama Mi Reserva, otras soluciones más, digamos, con proyección de mediano y largo plazo. Y este producto, esta solución en particular, busca hacer ahorro con sentido de mejorar el retiro, con un sentido de podernos retirar de la vida laboral, no solamente con el ingreso que provenga de la pensión obligatoria, sino con el propósito de mejorar ese ingreso adicional vía ahorro voluntario. Hay otras soluciones pensadas en la educación y en la manutención de los hijos. Se llama Protección Hijos, súper interesante. Es de las soluciones que creo que a los padres nos gustaría recibir una muy buena asesoría. Y es cómo puedo ir ahorrando en la medida que vaya asegurando ese ahorro y ese capital para garantizar que el día que nuestros hijos empiecen la universidad, el capital ya esté allí construido. Multiinversión, yo creo que es la solución estrella que nosotros tenemos con todos los 28 portafolios para poder hacer las diversificaciones idóneas y actualmente contamos con una
recomendación muy inteligente, unos sistemas de recomendaciones que denominamos Gestión Pro, que me combina diferentes plazos o horizontes de inversión y mi perfil de riesgo. Y de manera automática delegan en nosotros, en los expertos, la administración de estas inversiones en función de ese ciclo. Hay otra solución individual como Legado, también súper interesante para la administración patrimonial. Se las dejo mencionadas simplemente para invitarlos y decirles que estamos atentos a brindarles una asesoría y un acompañamiento tan profundo como ustedes lo requieren. Y hay una serie de soluciones institucionales que al respecto hubo varias preguntas en el chat que no alcanzamos por tiempo a dar solución, pero ustedes veían que dentro de la planeación tributaria existe, mencionamos los planes institucionales. Son soluciones de ahorro que generan optimización tanto para las empresas como para los empleados y que normalmente son utilizadas con 3 fines: fidelizar el talento, hacer fondos de ahorro mutuo y acompañar a las personas al retiro de su vida laboral a través de rentas temporales. Con esto queremos dejarlos antojados de nuestra asesoría, contarles que todo este conocimiento que hoy Elizabeth nos acaba de entregar también lo tienen nuestros consultores y nuestros asesores a disposición de las personas que hoy nos acompañan, y que esa es la vocación que tenemos desde Protección: ayudar a fortalecer la educación financiera, tener un sentido del para qué ahorramos que nos permita mejorar la calidad de vida en el futuro y que adicionalmente en el camino podamos hacer una muy buena planeación. Entonces, ponemos a disposición de todos los que están aquí ese talento y ese acompañamiento. Eli, no sé si algo adicional de tu parte por agregar. Eli, no, estaba mirando el chat. Tengo ahí como retorno. Y la verdad, muy interesante las preguntas. Agradecerles a todos por permanecer en este espacio una hora. Me quedo con todas estas preguntas y ponen sus correos, la verdad, poderlas responder. Y antojadas de que podamos tener más espacios como estos. Sé que espacios de más de una hora pueden ser canzones, pero evidencio pues mucho interés en conocer de estos temas y esperamos que pudiéramos cumplir el objetivo, y es por lo menos sembrar esa curiosidad de poder empezar a mirar el tema de las finanzas personales como no algo extraño, sino dentro de nuestro día a día, y también estos temas tributarios con una mirada simple, de poderlos ir incorporando en nuestras inversiones, en nuestra gestión patrimonial. Y bueno, agradecerles a todos por su acompañamiento. Así es. Eli, hay una invitación que se me olvidaba hacerles. Mañana vamos a tener 2 espacios de Hablemos de Mercado a las 10 y 11 de la mañana para aquellas personas que tengan inquietud sobre la rentabilidad, sobre la perspectiva que tenemos de los mercados y